Bienvenidos. Los mayas nos dejaron a nosotros, los habitantes del planeta Tierra de hoy, un mensaje escrito en piedra. Un mensaje que contiene 7 profecías, una parte de alerta y una parte de esperanza. El mensaje de alerta profetiza sobre lo que va a pasar en estos tiempos que vivimos. El mensaje de esperanza nos habla sobre los cambios que debemos realizar en nosotros mismos para impulsar la humanidad hacia una nueva era. La era de la mujer, la era de la madre, la era de la sensibilidad. La primera parte de esta historia la vamos a contar en este programa, porque para comprender y aceptar lo que nos profetizan hay que ir conociendo a los mayas. Y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco en esta serie de programas. Todos nosotros, de una manera u otra, sentimos que estamos comenzando a vivir los tiempos del apocalipsis. Todos sentimos la guerra. Guerra por el petróleo. Guerra por la paz. Cada día hay más erupciones volcánicas. La polución generada por nuestra tecnología se ha vuelto alarmante. Hemos debilitado la capa de ozono que nos protege de las radiaciones del sol. Hemos contaminado al planeta con nuestros desechos industriales y basuras. La devastación de los recursos naturales está acabando con las fuentes de agua, con el aire que respiramos. El clima ha cambiado y las temperaturas han aumentado de manera impresionante. Los glaciares y nevados se derriten. Grandes inundaciones se suceden en todo el mundo. Enormes tornados pusieron en peligro a Florida y gigantescos huracanes devastaron a Centroamérica. Nos amenaza el caos informático. La pobreza generalizada por los efectos del caos económico se siente en casi todos los países del mundo. Todos buscamos respuestas y un camino seguro para los tiempos que vivimos. Reconocemos a partir de los problemas que enfrentamos a diario que no estamos viviendo en armonía. Muchas religiones elaboraron profecías acerca de lo que está pasando. La Biblia anunció que cuando todos estos hechos sucedieran al mismo tiempo, estarían llegando los tiempos del Apocalipsis. Los mayas sabían que esto iba a suceder exactamente en estos tiempos. Por eso dejaron unas guías para que cada uno de nosotros, de manera individual, contribuya a llevar a la humanidad hacia el amanecer de la galaxia, a una nueva era en la que no habrá más caos ni destrucción. Nos dejaron 7 profecías en las que hablan de sus visiones de futuro, de nuestro presente. Están basadas en las conclusiones de sus estudios científicos y religiosos sobre el funcionamiento del universo. La primera profecía habla del final del miedo. Dice que nuestro mundo de odio y materialismo terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012. Que para ese día, la humanidad deberá escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo, comprendiendo que todo está vivo y consciente, que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz.
La primera profecía dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, solo 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan, para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente, para integrarnos con todo lo que existe. Los mayas sabían que nuestro sol, ellos lo llamaban Quinchajau, es un ser vivo que respira y que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme organismo en el que existe, que al recibir un chispazo de luz del centro de la galaxia brilla más intensamente, produciendo en su superficie lo que nuestros científicos llaman erupciones solares y cambios magnéticos. Ellos dicen que esto sucede cada 5.125 años. Que la Tierra se ve afectada por los cambios en el Sol mediante un desplazamiento de su eje de rotación. Predijeron que a partir de este movimiento se producirían grandes cataclismos. Para los mayas, los procesos universales como la respiración de la galaxia son cíclicos y nunca cambian. Lo que cambia es la conciencia del hombre que pasa a través de ellos, siempre en un proceso hacia más perfección. Basados en sus observaciones, los mayas predijeron que a partir de la fecha inicial de su civilización, desde el 4 Ahau, 8 Kumku, es decir, desde el año 3113 a.C., 5125 años en el futuro, o sea, el sábado 22 de diciembre del año 2012, el Sol, al recibir un fuerte rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, cambiará su polaridad y producirá una gigantesca llamarada radiante. Para entonces, la humanidad debe estar preparada para atravesar la puerta que nos dejaron los mayas, transformando a la civilización actual, basada en el miedo, en una vibración mucho más alta de armonía. Solo de manera individual se puede atravesar la puerta que permite evitar el gran cataclismo que sufrirá el planeta, para dar comienzo a una nueva era, un sexto ciclo del Sol. Los mayas aseguraban que su civilización era la quinta iluminada por el Sol, Quinchajau, el quinto gran ciclo solar. Que antes habían existido sobre la Tierra otras 4 civilizaciones que fueron destruidas por grandes desastres naturales. Creían que cada civilización es solo un peldaño en el ascenso de la conciencia colectiva de la humanidad. Para los mayas, en el último cataclismo, la civilización había sido destruida por una gran inundación que dejó unos pocos sobrevivientes, de los cuales ellos eran sus descendientes. Pensaban que al conocer el final de esos ciclos, muchos seres humanos se preparaban para lo que venía, y que gracias a eso habían logrado conservar sobre el planeta a la especie pensante, el hombre. Nos dicen que el cambio de los tiempos permite ascender un peldaño en la evolución de la conciencia, dirigirnos hacia una nueva civilización que manifestará mayor armonía y comprensión para todos los seres humanos. La primera profecía nos habla de el tiempo del no tiempo, un periodo de 20 años llamado por ellos un Katun, los últimos 20 años de ese gran ciclo solar de 5.125 años. Es decir, desde 1992 hasta el año 2012. Profetizaron que durante ese tiempo, manchas del viento solar cada vez más intensas aparecerían en el Sol. Que desde 1992 la humanidad entraría en un último período de grandes aprendizajes, de grandes cambios. Que nuestra propia conducta de depredación y contaminación del planeta contribuiría a que estos cambios sucedieran. La primera profecía dice que estos cambios van a suceder para que comprendamos cómo funciona el universo y avancemos hacia niveles superiores, dejando atrás el materialismo y liberándonos del sufrimiento. El libro sagrado maya del Chilam Balam dice:
En el 13 Ahau, al final del último Catún, el Itzá será arrollado y rodará Tancá. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura, los hombres del sol. Despertará la tierra por el norte y por el poniente. El Itzá despertará. La primera profecía anunció que 7 años después del comienzo del último Catún, es decir, en 1999, comenzaría una época de oscuridad que nos enfrentaría a todos con nuestra propia conducta. Dijeron que las palabras de sus sacerdotes serían escuchadas por todos nosotros, como una guía para despertar. Ellos hablan de esta época como el tiempo en que la humanidad entrará al gran salón de los espejos. Una época de cambios para enfrentar al hombre consigo mismo, para hacer que entre al gran salón de los espejos y se mire. Que mire y analice su comportamiento con él mismo, con los demás, con la naturaleza y con el planeta en donde vive. Una época para que toda la humanidad, por decisión consciente de cada uno de nosotros, decida cambiar y eliminar el miedo y la falta de respeto de todas nuestras relaciones. Los mayas profetizaron que el comienzo de esa época estaría marcado por un eclipse de sol, que coincidió con una alineación planetaria sin precedentes en la historia. Predijeron que ese eclipse ocurriría el miércoles 11 de agosto de 1999. Ese año fue uno de los más movidos de la historia de los últimos 5.125 años. Fue el comienzo de Cahuac, el número sagrado 19, que pronostica la tormenta, la nube, el trueno, la gran transformación que precede el cambio de los tiempos. A partir de esta fecha, 13 Ahau, 8 Cahuac, comenzaron a correr los últimos 13 años. La última oportunidad para nuestra civilización, los últimos momentos para realizar los cambios que nos conduzcan al momento de la regeneración espiritual y a una nueva era dorada planetaria. Para los mayas, absolutamente todo es número, y el tiempo de los 13 números sagrados comenzó en agosto de 1999. Predijeron que a partir de ese eclipse, las fuerzas de la naturaleza actuarían como el catalizador de una serie de cambios tan acelerados y de tal magnitud que el hombre se vería impotente para contenerlos. La seguridad que tenemos en todos los sistemas y en la tecnología que hemos creado a nuestro alrededor comenzará a flaquear. Ya no podremos aprender nada más de esta civilización, de la forma en que estamos organizados socialmente. Dijeron que nuestro desarrollo interno necesita un lugar mejor, junto con otra manera más respetuosa de relacionarnos. Al igual que los mayas, nuestros científicos contemporáneos aseguran que el eclipse de agosto de 1999 fue muy especial. Ese día la Tierra estuvo en su posición más cercana al Sol, y la Luna en la posición más lejana a la Tierra. Por eso, al interponerse en el camino del Sol, no alcanzó a taparlo completamente y solo tapó su centro. Desde la Tierra pudimos ver un anillo de fuego recortado contra el cielo. Además, por la noche de ese mismo día, la cola del cometa Swift-Turtle produjo miles de chispazos de luz, una verdadera lluvia de estrellas. Llamada también las Perseidas, es una lluvia de pequeños meteoritos que al entrar a la atmósfera de la Tierra se ven como miles de estrellas fugaces. Para terminar las coincidencias, prácticamente todos los planetas y el Sol se encontraron en posición cruz cósmica con la Tierra.
Frente a la Tierra, la Luna tapando al Sol. Marte a su derecha. Júpiter y Saturno a la izquierda. Urano y Neptuno a sus espaldas. Venus estuvo casi en posición. Una semana más tarde, el 18 de agosto, coincidió exactamente detrás del Sol, lo mismo que Mercurio. En ese momento la Luna se había movido a la derecha y estaba en línea con Marte. Es decir, que todos los planetas del Sistema Solar, a excepción de Plutón, a partir del eclipse en la semana del 11 al 18 de agosto, estuvieron perfectamente alineados formando una cruz con centro en la Tierra. Curiosamente, en esa cruz cósmica, los signos del zodíaco ocupados por los planetas son Leo, el león; Escorpio, el águila; Acuario, el hombre; y Tauro, el toro. Son los símbolos de los 4 evangelistas, de los 4 custodios del trono que protagonizan el Apocalipsis según San Juan. El primer ser vivo era semejante a un león, el segundo semejante a un toro, el tercero tenía semblante de hombre, y el cuarto era semejante a un águila voladora. Este eclipse es por lo tanto muy significativo. Para las antiguas culturas los eclipses eran un símbolo de cambio en el orden natural de las cosas. Además, la sombra que proyecta la luna sobre la Tierra al eclipsar al Sol, es decir, la umbra, tiene un recorrido bastante misterioso. Atraviesa Europa pasando exactamente por los Balcanes, por Kosovo, luego pasa por Medio Oriente, Irán e Irak. Luego se dirige a Pakistán e India. Es decir, la oscuridad pasa por todos los sitios de conflicto potencial en el planeta. Es un aviso más de los mayas para que tomemos conciencia de los peligros potenciales ocasionados por nuestros pensamientos de odio y separación. La cultura, la ciencia, la religión y el arte maya están basados en su relación con el sol. Creían que solo a través del sol se podían comunicar con Hunabku, el dios que está en todas partes, su único dios. Para los mayas, Hunabku es un organismo gigantesco que nos contiene a todos en su interior. Afirman que su corazón y su mente están en el centro de nuestra galaxia y que solo a través del sol se podían comunicar y dirigirse espiritualmente a él. Por eso su interés fundamental en el sol, en Kinichahau. Sabían que cualquier cosa que le sucediera afectaría su vida irremediablemente, y que además era la única manera de llegar al cielo, a los mundos superiores, a Hunabku. Los mayas construyeron sus maravillosas ciudades, sus sitios ceremoniales y sus pirámides al sur de México, en la península de Yucatán, Honduras y Guatemala. Allí dejaron grabados en la piedra sus mensajes de tiempo, los recorridos del Sol, de la Luna, de Venus, y el camino para que la humanidad se dirija hacia el crecimiento y la luz de una nueva era, no hacia el materialismo y la autodestrucción. Maya viene de Mayab, que significa sitio del planeta Tierra llamado Yucatán. Para los hindúes, Maya significa ilusión. Para ellos todo lo que cambia es ilusión. Lo que permanece, lo eterno, es el espíritu. Maya también significa mente, magia, madre. Maya, Maaya y María son una misma palabra y curiosamente la madre de Buda se llamaba Maya y la madre de Jesús, María. Nuestro mes de mayo lleva ese nombre en honor a la diosa romana Maya, la diosa de la primavera, del florecimiento. En filosofía esotérica, la palabra Maya representa a una mente que se libera del cuerpo para moverse a grandes distancias con plena conciencia. ¿Tendrá este último significado algo que ver con la desaparición de casi todo el pueblo maya en el año 830 después de Cristo? Desaparecieron de manera voluntaria y consciente,
abandonaron sus ciudades y sus casas en el momento de mayor desarrollo de su civilización. La primera profecía fue posible gracias a los estudios sobre el Sol, que hace 1200 años permitieron a los mayas descubrir que el sistema solar entero se movía. Que el universo tiene ciclos, períodos de tiempo repetitivos que comienzan y terminan, como el día y la noche. Descubren que nuestro sistema solar se desplaza en una elipse que lo aleja y lo acerca al centro de la galaxia. Es decir, que el Sol y todos los planetas se mueven en ciclos en relación con Hunab-Ku, la luz central de la galaxia. Encontraron que esa elipse, ese giro completo, ese ciclo que realiza el sistema solar dura 25.625 años. A este ciclo lo podemos llamar día galáctico. Cuando el recorrido llega a la mitad, es decir, tras 12.800 años, estamos cerca del centro de la galaxia, de la luz, iluminados en el día de la galaxia. En la otra mitad del recorrido, los otros 12.800 años, nuestro sistema solar está cada vez más lejos de la luz central, es decir, en la sombra, en la noche de la galaxia. Hay día y noche en la galaxia. Sucede lo mismo que en nuestro planeta, pero en una escala mucho mayor. Cada día y cada noche duran 12.800 años. Descubrieron que cada gran ciclo contiene a su vez ciclos menores, que tienen las mismas características que los ciclos mayores. El día galáctico de 25.625 años está dividido en 5 ciclos de 5.125 años cada uno. El primer ciclo es la mañana galáctica, cuando el sistema solar acaba de salir de la oscuridad para entrar en la luz. Es un período de gestación, de conformación. El segundo ciclo es el mediodía de la galaxia, donde el Sol central es muy fuerte, una etapa de desarrollo que culmina con su mayor expresión. El tercero es la tarde, donde se comienza a sentir menos su luz. Luego viene el cuarto ciclo, el atardecer, que se convierte en noche, donde se realiza una toma de conciencia de todo lo hecho. Y por fin, la conclusión, el quinto ciclo, la profunda noche que vuelve a dar paso a un nuevo amanecer, a otros 5 siglos, y así eternamente. La primera profecía nos dice que en 1999 el sistema solar comenzó a salir del último de esos ciclos, que nos encontramos en el amanecer de la galaxia, saliendo de la oscuridad y a punto de entrar en el pleno día galáctico. Dice que al final y al comienzo de estos ciclos, es decir, cada 5.125 años, el Sol central de la galaxia emite un rayo de luz muy intenso, brilla poderosamente, iluminando a todo el universo. Mediante este brillo, sincroniza a todos los planetas y soles. Es como el latir lumínico del corazón de la galaxia. Palpita cada 5.125 años. Ese resplandor inmenso, ese período de transición que marca el final de un ciclo y el comienzo de otro, dura 20 años. Precisamente ahora nos encontramos en el tiempo del no tiempo. Es un momento evolutivo, una etapa corta pero intensa dentro de los grandes ciclos, donde suceden cambios muy rápidos para impulsarnos hacia una nueva etapa de evolución, como individuos o como humanidad. La primera profecía habla de un ritmo,
de un orden que existe en el universo. El hombre maya es bastante poderoso, domina y posee el número que le permite hacerse dueño del tiempo. Su cuenta le permite saber que todos los planetas tienen ciclos y giros invariables. Estamos en el período del no tiempo, y como individuos tenemos que tomar una decisión que nos afectará a todos. Si continuamos en este curso negativo de odio de los unos por los otros, de destrucción de la naturaleza, de miedo y egoísmo, iremos directo a la destrucción, al caos, y desapareceremos como especie pensante del planeta. Si tomamos conciencia y nos damos cuenta de que todos formamos parte de un organismo gigantesco, que debemos respetarnos los unos a los otros, que debemos sanar a la Madre Tierra y ocuparnos de su limpieza, iremos directo al crecimiento positivo. La naturaleza, nuestro Sol, la galaxia, están esperando nuestra decisión. De nosotros depende el sentido que adoptará el cambio de los tiempos. Si será una etapa de dolor y destrucción, o por el contrario, nos encontrará unidos en una misma conciencia positiva, dirigidos hacia el siguiente peldaño evolutivo. La historia de lo que se ha descubierto de los mayas comienza en el año 600 a.C. En el monte Albán aparecieron unas enormes piedras talladas con el primer registro del lenguaje de los mayas, los números. Figuras danzantes, fechadas con los números mayas. La concha en forma de boca que representa el número 0, el punto que representa el número 1 y la línea que representa el número 5. Pero recién en el año 300 después de Cristo comienza realmente el desarrollo de lo que podemos considerar maya. Seres que dedicaron su vida a estudiar y registrar la galaxia. Después de casi 600 años de intensa actividad constructora y de un asombroso desarrollo científico, en el año 830 después de Cristo, súbitamente desaparecen en forma misteriosa. Abandonan todo, dejan intactas sus casas, sus ciudades y sus templos, que poco a poco son devorados por la selva. Quedan algunos pocos custodios a cargo de lo abandonado, supervisores de la herencia que nos dejaron. Pasan aproximadamente 200 años desde el abandono. La mayoría de sus ciudades desaparecen entre la selva y en ese momento algunas de ellas son repobladas nuevamente. En el año 949 después de Cristo, el rey tolteca Topiltzin-Tzeacatl, a quien también llamaban Quetzalcoatl o serpiente de luz emplumada, conduce a su pueblo hacia el sur. Huyen de la invasión bárbara de los chichimecas del norte, que han destruido su capital, Tula. Los toltecas ocupan nuevamente algunas de las ciudades mayas abandonadas y las hacen renacer. Pero nunca llegan a los mismos niveles de desarrollo. La época maya tolteca dura desde el año 1000 hasta el 1350, cuando comienzan a desaparecer lentamente. En el año 1500, cuando llegan los conquistadores españoles, la mayoría de sus ciudades están nuevamente cubiertas por la selva, y para el año 1700, lo poco que quedaba de ellos ya no existe.
De las investigaciones sobre las ruinas de sus ciudades, de los estudios de las fechas y números tallados en sus muros, de su exacto calendario, de sus códices y libros sagrados, están reapareciendo sus conocimientos. Y se está descifrando su misterioso mensaje de alerta y esperanza. Los dueños del tiempo. La primera profecía maya habla de un rayo sincronizador de luz que brilla cada 5.125 años y que afecta el comportamiento del Sol. En diciembre de 1996, un satélite enviado por la NASA para investigar el Sol, el SOHO, se encuentra con una sorpresa: que el Sol ya no tenía polos sur y norte, es decir, que se había convertido en un campo magnético homogéneo. En enero de 1997, una impresionante tormenta magnética ocasiona una enorme radiación solar que destruye el satélite Telstar 401 de la AT&T. En diciembre de 1997, la NASA detectó que el centro de la galaxia comenzó a enviar inmensas cantidades de energía hacia el universo. Desde entonces, el campo electromagnético de la Tierra, una serie de líneas de fuerza que se encuentran alrededor del planeta y que actúan como un imán, se ha movido y ha disminuido su potencia de una medida de 4 Gauss en 1996 a 1.5 Gauss en la actualidad. Gauss es una unidad de medida de fuerza por centímetro cuadrado de superficie, y esta medida se está acercando a cero. Esto es bastante grave. Los rusos hicieron ensayos con sus cosmonautas fuera del campo magnético de la Tierra, apagando un campo magnético artificial que era generado por sus naves, es decir, con magnetismo cero. Encontraron que al principio se agitaban, luego se ponían agresivos entre sí, y por último enloquecían completamente. Así descubrieron que la fuerza electromagnética tiene poder sobre la conciencia y la razón. Cuando se acaba, la gente enloquece. El hombre utiliza la tecnología para producir campos electromagnéticos. Además, todos los seres humanos tenemos nuestro propio campo. Solo tenemos que aprender a activarlo conscientemente. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es utilizando la meditación y la respiración. Tenemos que prepararnos. La disminución de la intensidad del campo electromagnético de la Tierra en los últimos años ha causado que los pájaros que migran entre los países utilizando las líneas de ese campo de fuerza como guía pierdan el rumbo. Lo mismo está ocurriendo con las ballenas que encallan perdidas en las playas. En las últimas 2 semanas de septiembre de 1994, hubo un bamboleo en el campo electromagnético que obligó a los aviones en vuelo a aterrizar manualmente y no por instrumentos. La situación pareció normalizarse en octubre. Sin embargo, durante julio, agosto, septiembre y octubre de 1996, se registró una anomalía muchísimo más grande y larga. El polo sur magnético se desplazó erráticamente, moviéndose hasta 17 grados en un día. Después regresó casi a su ubicación original, obligando a todos los aeropuertos del mundo a reimprimir sus mapas aeronáuticos. El aeropuerto de O'Hara de Chicago, por ejemplo, cambió de 2 a 1,5 grados. Comenzó a cambiar la frecuencia de vibración o de resonancia Schumann, que es como la frecuencia cardíaca del planeta, el ritmo. Subió de una frecuencia inicial en 1997 de 7.8 Hz a 11.5. El planeta se está agitando. Todo esto quiere decir que nuestros científicos sí saben lo que está pasando y están de acuerdo con lo que encontraron los mayas hace 1200 años.
Miles de sacerdotes, astrónomos y matemáticos mayas se dedicaron a medir, registrar y estudiar durante siglos al Sol y a todas las estrellas y planetas. Hace 1200 años fueron tan avanzados que calcularon la distancia que recorre nuestro planeta anualmente alrededor del Sol. Tuvieron tanta precisión que hoy la NASA solo tiene centímetros de diferencia con las medidas que obtuvieron los mayas. Calcularon que la Tierra daba la vuelta al Sol en 365.2420 días. Hoy, el año de Greenwich es de 365.2422. Una increíble diferencia de solo 17 segundos y 28 centésimas, es decir, una 10 milésima por año. Midieron el año del planeta Venus y lo establecieron en 584 días. Hoy la NASA dice que la medida es 583,92 días por año, prácticamente lo mismo. Descubrieron el momento exacto del cambio de las estaciones, de los equinoccios, y lo dejaron convertido en un espectáculo de luz y sombra, un monumento a su saber. Hoy la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es una de las principales atracciones turísticas del mundo. ¿Cómo pudieron hacer estos cálculos tan exactos sin tener instrumentos de precisión? Su ciencia astronómica estaba 1000 años más adelantada que la de todos sus contemporáneos. Sus más altos sacerdotes, los ajauquines, estaban dedicados al registro diario y al estudio de los movimientos del Sol, la Luna, todas las estrellas y planetas. Encontraron los pulsos que recibe cíclicamente el sistema solar del centro de la galaxia. Construyeron ciudades como Tulum, rodeadas por murallas, no para su defensa, sino para usarlas como punto de referencia de la aparición del Sol y de los planetas. En matemáticas eran muchísimo más avanzados. Descubrieron el cero 500 años antes que los árabes. Su sistema aritmético era vigesimal, es decir, contaban de 20 en 20. Un sistema con base en el número 2, lo que lo convierte en un sistema binario exponencial. Un sistema matemático armónico con el universo, el mismo que utiliza la naturaleza para la división de las células. También utilizan los números de manera simbólica, convirtiéndolos en entidades mágicas, seres armoniosos que cuentan una historia, como el I Ching. Tenían el calendario más exacto hecho por cualquier civilización antigua sobre la Tierra, 1000 años más adelantados que sus contemporáneos. Un calendario que sirve para sincronizar el ciclo de la Tierra, la Luna y el Sol con el universo. Los mayas también fueron muy avanzados en su manera de cultivar la tierra y cosechar los alimentos para todo su pueblo. Construyeron en el Petén una red de canales para drenar el agua y mantener la tierra irrigada. Los detectó la NASA desde satélites con rayos infrarrojos. Su arte era absolutamente bello. Los bajorrelieves y las esculturas en piedra tienen una elegancia clásica. Las delicadas figuras de cerámica de sus soberanos, sacerdotes, artesanos y de todo el mundo funcionaban como las fotos de la época.
son uno de los documentos más importantes para entender su vida, sus costumbres y poder llegar hasta su mente y su corazón. Es impresionante la cantidad de monumentos y ciudades que construyeron. Vivían como los griegos, en ciudades-estado. El hombre maya vivía en bohíos de paja y bareque, alrededor de los palacios principales donde vivían los nobles, altos sacerdotes, príncipes y el soberano. Las pirámides eran torres para las divinidades, escaleras al cielo que suben a los templos que dedicaban a las esencias de todas las cosas. La unidad del pueblo maya la sentimos en su arquitectura. Se pasaban siglos construyendo un proyecto con un plan perfectamente trazado y diseñado al detalle. Eran tan avanzados que utilizaron la producción en serie. Todos los elementos repetitivos de sus palacios eran diseñados mediante la utilización de moldes y luego se producían de manera industrial para ensamblarlos con increíble precisión. Con bajorrelieves tallados en piedra, enormes esculturas y pinturas murales adornaban sus palacios. Colocaban estelas que son grandes piedras talladas donde se contaba la vida de su soberano, en sus plazas y caminos. En los muros de sus palacios narraban los acontecimientos colectivos. Utilizaban los techos y el piso de sus plazas para recoger el agua y canalizarla hacia enormes depósitos colectivos. Estos depósitos eran llamados chultunes. Chak, que es la esencia de la lluvia, los reunía a todos a su alrededor. Mientras construyeron sus pirámides y observatorios, encontraron una manera de conocer el universo. Inventaron su sistema para registrar los procesos naturales, lo estudiaron, lo organizaron, lo consolidaron y lo dejaron escrito en la piedra como un monumento a la sabiduría. Construyeron con una tecnología que seguramente se perdió en el tiempo. Al fin y al cabo, cada nuevo invento desplaza a una técnica anterior. El ábaco fue borrado por la tabla logarítmica. Esta fue borrada por la regla de cálculo, que a su vez desapareció con la calculadora, y así sucesivamente. A pesar de que no la utilizaban, los mayas conocían la rueda. La prueba está en que los arcos del juego de la pelota eran circulares. ¿Sería que no la necesitaban? Seguramente utilizaban una tecnología distinta a la nuestra. Creer que todo necesita ruedas para moverse es como pensar que los ocupantes de una nave espacial deberían bajar en bicicleta a la superficie del planeta que visitan. La mayor parte del pueblo maya desapareció sin dejar ningún rastro, súbitamente. Abandonaron sus casas, sus templos y sus ciudades como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Solo a través de su herencia, de lo que hemos encontrado sobre su vida diaria, de sus muestras evidentes de sabiduría, podremos establecer por qué y cómo lo hicieron. Son muchas las preguntas que todo esto nos genera. ¿Será que aprendieron a usar la mente más allá del 10% de lo que nosotros la utilizamos? ¿Obtuvieron niveles altísimos de energía vital después de largos procesos de purificación? ¿Será que utilizaron mantras, palabras sagradas repetidas rítmicamente en ceremonias místicas para producir estados alterados de conciencia colectiva, momentos de unidad y de sensibilidad especial? ¿A dónde se fueron sus sacerdotes, sus astrónomos y sus matemáticos? ¿Pudieron abrir una puerta a otro espacio, a otro tiempo, a otra dimensión de realidad, tal vez paralela a la nuestra, pero más elevada? Sabemos que muchos antiguos profetas, como dice la Biblia, al abrir esa puerta se convirtieron en una brillantísima esfera de luz y abandonaron conscientemente este mundo. Ahora, ¿qué ciclo fatal descubrieron a través del sol? ¿Qué ciclo fatal descubrieron a través de los números? ¿Por qué interrumpen su calendario precisamente en nuestra época, la época alrededor del cambio de milenio? ¿Será que quieren llamar nuestra atención hacia estas fechas?
Tenemos que tomar una decisión que nos afectará a todos. Si continuamos en este curso negativo de odio de los unos con los otros y de destrucción de la naturaleza, iremos de vuelta al caos. La primera profecía nos enfrenta de manera anticipada con la muerte. Solo la inminencia de la muerte nos obliga a realizar un juicio sobre nosotros mismos, sobre la manera en que vivimos. Si el resultado de ese juicio es de insatisfacción y sufrimiento, considerémoslo como una bendición, pues estamos tomando conciencia de nuestros errores. A partir de 1999 nos quedan 13 años, el tiempo exacto para que cambiemos y nos impulsemos juntos hacia una nueva era de paz y de armonía. En nuestro próximo programa veremos la segunda profecía maya y para poder entenderla y aceptarla, vamos a ver los conceptos que tenían sobre el tiempo, su calendario y su visión cíclica sobre la vida. La segunda profecía nos dice que a partir de agosto de este año, la locura comenzará a apoderarse del planeta y que la única manera de evitarlo es sincronizándonos con los ritmos de la naturaleza. Veremos también muchas cosas mágicas y misteriosas sobre la pirámide de Kukulcán. Acompáñenos en su canal Caracol.